Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Kiki, escucho que suena el teléfono. Sí, tengo como 10 llamadas perdidas de mamá. ¿Y? ¿No escuchabas el teléfono? Sí, ¿Y por qué no atendiste? no sé. ¿Pero lo escuchabas? Sí, ¿Y quién era? mamá, ¿Y no querías hablar con mamá? no. ¿Y por eso no la atendiste? Sí, ¿Pero escuchabas? sí, escuchaba. Bueno, la próxima vez atendé. Bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Gracias, Kiki. No, a veces nosotros somos así con la voz de Dios, ¿no? Escuchamos que nos llama, sabemos que es Él, pero no queremos atender. Por diferentes cosas, porque estamos ocupados, porque estamos corriendo por la facultad, porque no me siento bien. No sé, después. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de un personaje que decimos, ¿por qué lo eligió Dios? Un profeta que, a ver si lo descubren, cuando Dios lo llamó y le dijo, necesito que vayas hasta allá, él dijo, no, me voy para allá. ¿Saben? ¿Cuál es? Muy bien, Jonás. Decimos, pero ¿por qué lo eligió a Jonás? Si le dijo, vení para acá y se fue para otro lado. ¿No? ¿Se acuerdan la historia de Jonás? ¿Sí? Bueno, capaz que si me mandaba a mí era más difícil esconderme porque soy chiquito. Me puedo esconder en cualquier parte. Pero bueno, capaz que Jonás era más grande. No, yo con mi altura, capaz que me podía esconder mejor. Pero bueno, entonces, vamos a abrir nuestras Biblias. Libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a ir leyendo un poquitito juntos. Conocemos la historia, ¿sí? Conocemos la historia. ¿Encontramos? ¿Sí? Jonás, capítulo 1. ¿Quién se anima a compartir la lectura? ¿Uno en adelante? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron,
¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. De su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Gracias. Una linda historia, rara, peculiar, ¿sí? Con cosas medio extrañas que pasan ahí dentro de la historia, ¿sí? Pero vieron que empieza diciendo, y vino palabra de Jehová a Jonás, ¿sí? Jonás no era sordo, lo escuchó, escuchó a Jehová. ¿Y nosotros por qué a veces no queremos escuchar? Porque conocemos la voz de Jehová, conocemos la voz de Jesús. ¿Qué nos impide escuchar? ¿No? A veces dejamos de venir a la iglesia porque nos enojamos con alguien, porque alguien nos hirió, porque alguien hizo que me sienta mal, porque me cansé, ¿sí? Porque me decepcioné, ¿no? Y nos vamos. Nosotros ahora podríamos pensar en alguien que tendría que estar acá al lado nuestro y por alguna causa no está. Capaz que no sabemos por qué la causa, pero podemos saber que alguien tendría que estar. Y si pensamos 2 segundos, decimos, hace rato que no viene. ¿Qué le estará pasando? ¿No escuchará más la voz de Dios? ¿Sí? Seguro que si yo pregunto, todos tienen una persona que podría estar sentada al lado de nosotros y no está. Pero tenemos que tener la seguridad que esa persona que no está igual sigue escuchando la voz de Dios porque nunca Dios deja de llamar. Y creo que si esa persona, ¿no? Hoy a la mañana cantamos Santo, 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 ¿no? Un himno potente, un himno que, no sé, a algunos les hace como a mí piel de gallina cuando lo cantamos, ¿no? Yo creo que si esa persona que no viene llegaba a pasar o escuchar ese Santo, 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 se le hubiese hecho un nudo en la garganta. Y hubiese dicho, algo, un mensaje me está llegando. Porque Dios te llama de diferentes maneras, ¿sí? Y aunque no estés acá, de alguna manera Él trata de comunicarse. Fíjense que las personas nos alejamos de Dios, es normal alejarnos. El enemigo nos quiere alejar siempre. Nos pone o más trabajo, más actividades, más responsabilidades. Y a veces no tenemos tiempo en la semana ni de abrir la Biblia ni de orar porque estamos llenos, entre comillas, de bendiciones, de mucho trabajo, de mucho estudio. Y nos olvidamos y el enemigo nos va alejando. Y fíjense que cada vez que nos alejamos, ¿sí? Pasa como pasó con Jonás. Jonás bajó a Jope. Después, ¿a dónde bajó? No, todavía no llegó, no, iba para allá. Bajó a Jope, bajó a un barco, bajó a la parte de abajo del barco, a la bodega, bajó al mar y a lo profundo del mar. Cada vez que nos alejamos de Dios, vamos bajando cada vez más. Y ¿no les pasa también que a veces cuando estamos con algún problema grande, ¿sí? O tal vez puede ser con una alegría muy grande, siempre decimos Dios o nos acordamos de Dios? Una bendición muy, ay, gracias a Dios, ¿no? O un problema grande, ay, Dios te necesito. ¿Sí? ¿Y por qué será? Porque todavía escuchamos su voz. Todavía estamos ahí. ¿Saben qué? Cuando le dieron esta misión a Jonás, no era fácil. ¿Quiénes eran los ninivitas? ¿Quién sabe quiénes eran los ninivitas y qué relación tenían con el pueblo de Israel? ¿Quién sabe? ¿Eran amigos? ¿Había relaciones comerciales? Había relaciones comerciales, ¿no?
Era un pueblo opresor, era un pueblo malo. Cuando ellos estaban por cosechar, venían, se llevaban todo. ¿Sí? Secuestraban, agarraban a los niños como siervos, ¿sí? Se los llevaban como esclavos. Y Dios le dice, andá y predicales que esto tiene un límite, que Dios los ama y que necesitan cambiar. Entonces no era fácil para Jonás escuchar esa voz de Dios. ¿Sí? A veces escuchamos esa voz de Dios y te dice, bueno, che, venite a la iglesia, orá. Y eso, no, muy difícil. Y saben que una vez mi papá estaba comenzando en los caminos de acá de Dios, de la iglesia, y vino un hermanito de la iglesia, ¿sí? Vecino de toda la vida, cristiano, adventista, y dice, mira, necesito que me hagas un favor. Tengo un cheque que no lo puedo cambiar hasta tal fecha. ¿Vos me podrías aceptar el cheque y darme efectivo? Total, lo cobras en unos días, no pasa nada. Mi papá, diciendo, ¿por qué no? Somos hermanos. Y le dio toda la plata, equivalente a terminar una casa de construir en este momento hoy. ¿Sí? No sé cuánto será el monto, mucha plata. ¿Sí? Mi papá le dice, bueno, Tomás, confío. Agarró el cheque. ¿Cuándo lo va a cobrar? El cheque no valía. Volvió al hermanito, dice, che, fui a cobrar el cheque, pero no sirve, no existe. Ah, no, yo no tengo nada que ver. Arreglate vos. Y perdió un montón de guita. Nosotros, sus hijos, papá, no puede ser, andá, reclamale, ¿cómo puede ser? Hay que hacer algo. Y mi papá se quedó piola. Y lo perdonó. Y la esposa venía a la iglesia, él no venía a la iglesia, pero la esposa seguía viniendo, y trabajaban juntos en la iglesia y todo, y lo perdonó. ¿Sí? No sé cuántos perdonaríamos algo así. Yo tengo un cocodrilo en el bolsillo que... no, yo no sé. Mi papá lo perdonó. Para mí fue capaz que algo muy grave. Pero para Jonás era alguna situación así similar, pero con otro tema, ¿no? Pero algo similar. ¿Podés perdonar algo así? ¿Podés perdonar cuando te roban abiertamente? ¿Sí? Así que no era fácil lo que tenía que hacer Jonás. Y a veces nosotros no queremos escuchar la voz. Capaz que mi papá escuchó la voz de Dios y le dijo, bueno, perdónalo. Y no hizo como Jonás. No se fue para el otro lado y le hizo un juicio o una denuncia. Lo perdonó. Bueno, Jonás no. Jonás iba para el otro lado. Dios le hablaba y Jonás iba para el otro lado. Era complicado. Pero yo les pregunto, no, primero, capaz que se acuerdan, ¿sí? Cuando eran chicos, los más grandes, ¿sí? ¿Cómo los llamaba la mamá cuando estaban jugando en la calle? Porque antes salíamos a jugar a la calle, ¿sí? ¿Se acuerdan? Les pegaba el grito, ¡Lucio! ¡Vení! ¡Es tarde! ¿Sí? ¡Vamos, Rodrigo! ¿Qué hace que no venís? No sé, ahí, por ahí, no sé. Si le da cierto, no sé. ¿No? Y capaz que yo estaba jugando, pero escuchaba la voz de mi mamá y sabía que tenía que volver. Podían llamar 20 madres y no me iban a hacer, no me iba a hacer ruido. ¿No? Pero escuchaba la voz de mi mamá y había que volver. Me pasaba también cuando estaba en las clases de educación física. Yo digo que me estoy quedando medio sordo porque siempre con el ruido de los chicos jugando, gritando, corriendo, vivimos con ese ruido. Pero por ahí estaban los chicos, me llamaba Mira o Kiki cuando eran mis alumnos, y me llamaban así, y de repente yo escuchaba, ¡Axel! Y miraba, ¿viste? Entre todo el murmullo, me podían estar llamando 20 personas, pero yo escuchaba la voz de Amira o de Kiki cuando me llamaban Axel, y miraba, y reconocí esa voz. ¿Sí? A veces estoy, a 50 metros de Lourdes, y no le puedo gritar a Lourdes, ¡che, Lourdes! No se asusten, ¿eh? Y hago así. ¿Sí? Y Lourdes esté donde esté,
se da vuelta y me mira. ¿Sí? Y sabe que ese silbido es mío. Esté donde esté, qué sé yo, allá lejos, y haya miles de ruidos. Pero tengo que silbar una vez y ya me ve. Reconoce que yo la estoy llamando. ¿Sí? Y está bueno poder reconocer eso. ¿Sí? Y no sé, capaz que alguna vez se haga la sorda y se vaya para el otro lado. Nosotros a veces también escuchamos la voz de Dios y decimos, bueno, o la voz de los hermanos de la iglesia, porque la iglesia, ¿sí?, tiene hijos de Dios, que son instrumentos en las manos de Dios, y que nos hablan, Dios nos habla a través de estas personas. Y a veces nosotros decimos, bueno, voy a salir del grupo de WhatsApp, lo bloqueo, y ya Dios no me va a encontrar más. ¿No? Como si eso fuera que diga Dios, uy, ¿cómo hago para encontrarlo ahora? ¿No? Porque cualquier persona que se borra, bloquea y capaz que no tengo el contacto, no lo encuentro más. Bueno, los chicos saben stalkear ahora, buscar, no sé cómo se dice, ¿sí? Y encuentran a cualquiera. Pero bueno, los más grandes no. Bueno, tormentas. Jonás escuchó la voz de Dios, se fue para allá, para otro lado. Llegó al barco, vino una tormenta. La Biblia dice que Dios envió una tormenta, pero ¿saben que en el pensamiento hebreo todo se le atribuía a Dios? Lo bueno y lo malo. ¿Tá? Entonces, yo no creo que Dios le haya mandado la tormenta a Jonás. Yo creo que el enemigo lo fue alejando. Y cuando escuchó que Dios le dijo, anda para Nínive, ese pueblo de 120.000 almas que necesitan escuchar el mensaje del amor de Dios, el enemigo le dijo, vos estás loco. ¿Vos querés ir con esta gente que tanto mal les hace? Que se mueran. Que Dios los destruya. Y el enemigo hizo que se fuera para otro lado. Que se suba al barco. El enemigo cada vez lo alejaba más. Hasta lo llevó al medio del mar. Y mandó una tormenta para destruir el barco y que se ahogue Jonás y que no cumpla su misión. Y como él seguía, que lo arrojen al mar y que se ahogue y que no predique. Y Jonás seguía escuchando la voz de Dios. Y el enemigo habrá pensado cuando lo tiraron al mar, dijo, gané. No se va a salvar nadie, nadie va a recibir el mensaje. El pueblo de Nínive no va a conocer nunca el amor de Jesús. El pueblo de Nínive es mío, habrá dicho el enemigo. Pero tenemos un Dios tan grande, que fíjense que Jonás, aunque no quería predicar, se fue para otro lado, se subió a un barco y leímos un versículo en donde sin quererlo Jonás terminó predicando a la gente del barco y la gente del barco terminó haciendo sacrificios agradeciéndole a Jehová y conocieron del amor de Dios de Jehová. Aunque no era el plan, terminó evangelizando otro lugar. Y el enemigo, cuando Jonás cayó al agua, había dicho, esta es mi victoria. Acá no lo salva nadie. Está en el medio de la nada, en medio de una tormenta. Él se va a ahogar. ¿Y qué pasa si hubiera terminado la historia ahí? Está bien, hubiese muerto Jonás, hubiese predicado a algunos, se hubiesen convertido a algunos. Pero tenemos un Dios tan grande que no deja las cosas así, que terminen mal. Cuando yo les digo Jonás a los chicos, ¿en qué piensan? Mateo, Santi, si yo les digo Jonás, ¿en qué parte de la historia piensan? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué chico me responde? Sí. ¡La ballena! Bueno, no dice ballena, ahí dice un gran pez. Si era yo, capaz que era un pez más chiquito, porque soy chiquito. Pero ahí decía un gran pez. Sí, habrá sido un poquito más alto que yo, Jonás. ¿Sí? ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo era la canción que nos enseñaban de chiquitos? ¿Te acordás cómo era a mí? A ver, ¿la ayuda?
Vamos todos. Un pez grande, muy grande, y se lo tragó. Y se lo tragó. Porque Jonás... Muy bien, con eso crecimos. Ahora analicemos. ¿Está bien lo que dice la canción? No, no está bien. El pez no se lo tragó porque Jehová no obedeció. El pez se lo tragó porque Jesús lo mandó para salvarlo. Estaba en el medio del mar. Se iba a morir, se iba a ahogar. Y Dios, que es creativo, que nos ama, buscó una salida y mandó un pez para salvarlo. No para retarlo, para castigarlo. Mandó un pez porque lo amaba. No había un Uber, un submarino. Ahora capaz que mandaba un submarino en esta época. Pero ahí que tenía, lo más cercano, un pez. ¿Sí? Y a veces cantamos, ay, pobre Jonás, no obedeció y vino un pez y se lo tragó, pobrecito. No. Él escuchaba la palabra de Dios. No le hacía caso. ¿Sí? Dios le decía, anda para allá, no, me voy para otro lado. Quería hacer la suya. Y cuando cayó, iba a morir. ¿Sí? No creo que todos estemos listos para nadar 2 kilómetros, ¿sí? Y llegar a la orilla, o lo que sea. No, ¿cuánto podemos nadar los que estamos acá? 50 metros y estamos, ¡bluc!, nos hundimos. No sé. Pero el pez fue el milagro que Jonás necesitaba para poder seguir viviendo. Y para que Dios le demostrara que todavía lo amaba y que todavía seguía hablándole. Gracias a Dios que Satanás no tuvo éxito. Si no, nos hubiese cambiado la historia. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas veces nosotros estamos con problemas en el medio del mar? Que nos tiramos nosotros o nos tiran a veces, como le pasó a Jonás. Sea el problema de la índole que sea. Y no sabemos cómo va a venir una solución, pero necesitamos una solución. Yo no sé si Jonás ya Dios le había hablado a Jonás y le había dicho, che, tranquilo que yo te salvo, vos tirate. No sé. Seguro que no dicen acá. O Jonás dijo, bueno, yo sé que si Dios quiere que cumpla una misión, de alguna manera va a hacer que la cumpla. Ya la estaba cumpliendo predicándole a los del barco. Que no era el plan, pero estaba mostrándole el amor de Dios. ¿Qué sé yo? Capaz que tenés problemas económicos fuertes. No sabés cómo vas a solucionar lo de llegar a fin de mes. Capaz que estás con una enfermedad que te está carcomiendo. Capaz que estás con problemas con un matrimonio, ¿sí? En el matrimonio. Capaz que tenés un hijo rebelde, adolescente, que te hace sacar canas verdes. Capaz que tenés problemas de relacionamiento, ¿sí? Con compañeros de trabajo, con tu jefe. Capaz tenés problemas con materias de la universidad que la mirás y te aterran y querés ir para el otro lado. Capaz que tenés un mar con una tormenta que te está ahogando. Pero yo sé que todavía seguís escuchando la voz de Dios. Y Dios, de alguna manera, de la manera más creativa que se le puede imaginar, puede mandar ese pez que te ayude a salir. Y Dios te llama, no importa quién seas. No importa si sos peticito como yo, o si sos gordito, ¿sí? Jonás como que quería, ¿sí?, esconderse atrás de una silla. ¿Sí? Hasta a mí se me ve que soy chiquitito. ¿Sí? Y Dios sabe, no nos podemos esconder de Dios. Jonás se había ido lo más lejos posible. Hasta había caído abajo del mar. Pero Dios sabía dónde estaba y Dios seguía hablándole. Y bueno, la historia termina bien. Después pueden seguir leyendo qué pasó. Porque Jonás tenía esa relación con Dios que está bárbara. Porque no tenía pelos en la lengua. Después en los siguientes capítulos ven cómo habla Jonás con Dios. Y le dice la posta.
le abre su corazón. Le dice, estoy enojado, ¿sí? Porque tengo que predicarle a esta gente. ¿Y para qué si vos la vas a destruir? Y está buena la historia porque la ciudad era grande, 120.000 personas. Imagínense lo que es. Una ciudad que para caminarla de una punta a la otra tardabas 3 días. No sé cuánto puede ser eso en kilómetros. Pero 3 días de camino para atravesar la ciudad. Mucha gente. Y Jonás terminó siendo el evangelista más grande de la historia. Que en unos pocos días convirtió a 120.000 personas. Bueno, él no, el Espíritu Santo, ¿no? Pero predicó y 120.000 personas, desde el rey hasta el más bajo, aceptaron el mensaje de Jesús. El más grande evangelista, que no quería escuchar. Y encima después se va y dice, no, estos se van a arrepentir, me voy a quedar acá y voy a ver cómo Dios los destruye. Y dice, Dios, tenés que destruirlo. Yo sé que, pero bueno, yo sé que sos muy bueno y que no los vas a destruir. ¿Para qué querés que le prediques? Igual lo vas a perdonar. ¿No? Y hablaba así con Dios. Qué lindo poder escuchar y tener esa confianza con Dios y decirle lo que pensás. Porque no puedes ser hipócrita delante de Dios. Porque Dios sabe tu corazón. No puedes decir, bueno, gracias Dios, y adentro, uff. Porque Dios te conoce. Qué bueno, me encantó esa relación de Jonás con Dios. Aunque se quejaba y le reclamaba cosas, bueno, no importa, tenía esa relación. ¿Qué es lo que importa? Tenía ese contacto. Y aunque escuchaba la voz de Dios, como al principio, no quería hacer. Y a veces había las cosas a regañadientes. Pero ¿sabes? Yo creo que vos y la persona que no está acá, pero que capaz que nos está viendo por internet, todavía escucha la voz de Dios y reconoce esa voz. Y yo sé que vos la escuchás porque si no, no estarías hoy acá. Vos escuchás esa voz. Y me gusta el versículo de Apocalipsis 3:20, que es muy conocido. ¿Quién me lo dice de memoria sin buscarlo? Muy bien. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús nos está llamando a nosotros, a los que escuchamos su voz. Kiki no quería atender el teléfono, ¿no? Jesús está ahí en la puerta golpeándonos para entrar. Hay una frase muy bonita que dice, podés alejarte de Dios 1000 pasos, pero solo necesitas dar uno para acercarte a Él, porque nunca dejó de seguirte. ¿Sí? Te alejes lo que te alejes, Él te sigue, Él te acompaña, Él te habla. Si hoy sentís que Dios te está hablando, no es porque seas mejor que otros. Jonás no habrá sido el mejor profeta y le sacó canas verdes a Jesús, ¿no? Porque se le iba para el otro lado, no le hacía caso. No era el mejor profeta, el más indicado. No era el que decía, sí, Señor, y aquí, ¿cómo es que decía Isaías? Envíame a mí. No era ese. Era, no me envíes a mí. Mandá otro. ¿Sí? No importa cómo estemos, cómo seamos. Dios te quiere así como estás. Y te habla así como estás. Es porque Él nunca dejó de llamarte. Jonás escuchó la voz de Jesús en la tierra, en el barco, en la tormenta y hasta en el fondo del mar y en el estómago del pez. Porque cuando Jesús ama a alguien, y ese sos vos, Delfi, Martu, Silvia, Mariano, no deja de hablarte, no deja de llamarte. Y el mayor milagro de Jonás no fue que se lo tragara un pez. Fue que a pesar de haber huido de Dios, todavía Jonás escuchaba su voz. Quizás hoy no necesitabas escuchar para mí. Quizás necesitabas darte cuenta de que todavía seguís escuchando la voz de Él. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Axel. Arrancó muy buena la serie, ¿eh? Así que no se pueden perder estos 3 sábados de nuestra serie. En el siguiente lo tenemos a Mariano, así que no se lo pueden perder. Así que muchas gracias, Axel, por acompañarnos.